que estábamos realizando y que en la clase pasada habíamos quedado en el mes de junio. Ya aquí lo que viene ya prácticamente es un ciclo repetitivo, es un ciclo de tener ya, digamos, con lo que hemos visto, poderlo desarrollar. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio al mes de julio de este año, del año de la misma entidad. Y me dicen que el 2 de julio se pasa al banco hipotecario la valuación número 2 por el 25% del préstamo hipotecario, la cual fue pagada al día siguiente por el banco y depositado su neto en el banco Sofitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros aquí, si vamos a pasar cuando nosotros pasamos la evaluación a la institución financiera, de alguna manera no me genera ninguna asiento, salvo cuando ya me estén pagando efectivamente. Y como vamos a recibir el tema de la evaluación, vamos a reflejar la entrada del dinero al banco, porque obviamente ya el banco me está pagando ese dinero por el crédito. Ahí pues ya sabemos las condiciones previas del contrato, tenemos que volverlas a buscar porque sabemos que ahí nos van a cobrar unos intereses bancarios, una comisión flat y por supuesto vamos a tener la cuenta de los anticipos, porque acuérdense que también el banco, antes de empezarnos a dar los créditos por valuaciones, nos había dado un anticipo. También nos van a tener el tema del depósito de garantía y, por supuesto, tenemos que crear el crédito hipotecario por pagar. Entonces, en la evaluación número 2, que es la información que tenemos aquí al lado, vamos a ver que es de cuánto. Me dice que el 25% del préstamo hipotecario. Entonces tenemos que buscar el préstamo hipotecario. Eran 400.000 bolívares, el 25% son 100. La amortización del anticipo es el 10% y de 100.000 el 10% es 10.000. La comisión flat que me va a cobrar sobre ese monto, el 3%, sabemos siempre, por lo general es el 3%, son 3.000 bolívares, y los intereses bancarios. Para el cálculo de los intereses bancarios, sí, pues tenemos que aplicar una fórmula de interés y que íbamos a calcular del monto como tal, por la tasa por el tiempo, el 24%, y los días que transcurren desde el 21 de mayo, que fue la última vez que pasamos o que recibimos un saldo del anticipo, hasta el 1 de julio. Entonces, ahí esos son los intereses que tenemos que calcular del dinero que nos prestaron o del saldo del dinero que llevábamos de esa fecha al presente, al momento del segundo pago. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Aquí tenemos que tener mucho detenimiento. Recuerden que el anticipo que teníamos en las primeras de cambio que nos dio el banco fue 40.000. La evaluación neta, que fueron 36.000 bolívares, lo que nos dio el banco por cobrar, por pagar de crédito hipotecario, eso es lo que nos daba un neto de 76.000 bolívares que teníamos en deuda. Para eso, como les decía, es importante que tengamos las cuentas T pasadas para llevar la información corriente y presente. Entonces, nosotros vamos a calcular el interés del dinero que ya no lo dio el banco en días pasados, en fecha de 21 de mayo, hasta el 1 de julio. Son
los días de mayo, 11 días de mayo, los 30 días de junio y un día del mes de julio. ¿Ok? Que es esta fórmula que estamos manejando aquí. Y es el concepto del monto de los intereses. Los 76.000 por el 24%, entre 360 días, porque estamos utilizando días, no son matemáticas financieras, y me va a dar el monto de interés acumulado hasta esa fecha. Entonces nosotros ya lo que tenemos es que reflejar sencillamente, de igual manera, el monto del crédito. El crédito sí va a ser por los 100.000 bolívares, porque es el monto de la evaluación que yo estoy pasando, pero ya tenemos que haber calculado los montos que van a ir en las cuentas correspondientes. Como les decía, la comisión flat es el 3%, son 3.000 unidades, es 3.000 bolívares. Los intereses bancarios, que los que acabamos de calcular, que son 2.128 bolívares. El anticipo al crédito hipotecario, que son los 10.000 bolívares. El depósito dado en garantía, que también pues, el 10%, eso también está dentro de las condiciones del contrato. Y lo que efectivamente va a recibir el propietario o constructora de diamante por la evaluación número 2 para poder tener capital de trabajo, para poder trabajar, son 74.872 bolívares. Y que con eso es que va a proceder él a pagarle al contratista mora. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que estar claros y pendientes. Cálculos, cuando llevo la evaluación número 2 que yo paso al banco y el banco me la está pagando, es que yo debo calcular los intereses causados y que yo ya debo a la institución financiera desde el momento que recibió la primera evaluación o de que cobró la primera evaluación al momento de la fecha de la segunda evaluación. ¿Por qué? Porque el banco de alguna manera por la derecha se va a cobrar esos intereses que corrieron, que fueron causados desde dos montos. Uno, desde el anticipo que le otorgó, que fueron en días anteriores, en mayo, y los otros, con la diferencia del otro anticipo que le dio verdaderamente la institución financiera por la primera evaluación. ¿Desde qué fecha? Desde el 21 de mayo, cuando le liquidan esa primera evaluación. No se preocupen que, bueno, esto, con la práctica es que lo pueden ir entendiendo. ¿Qué me dice después? El 8 se vende una vivienda y se depositó la totalidad de lo recibido en el Banco Sofitasa y el cliente otorgó como anticipo la cantidad de 200.000 bolívares. Sencillamente es un asiento donde me ingresa dinero al banco, Sofitasa, el día 8 de julio, y el anticipo recibido por vivienda. ¿Cuánto va a ser? 200.000 bolívares, que es el monto de lo que está pautado allí. Eso pues no tiene mayor ciencia ni mayor tecnicismo, porque esto pues, es un simple asiento del registrar un anticipo. Luego me dice que el 10 de julio la cantidad recibida del punto anterior se abona la cantidad 100.000 al crédito hipotecario obtenido en el Banco Sofitasa más intereses. Ajá, estamos haciendo un abono. La idea de que hacemos el abono es para que cuando me vuelvan a cobrar, el banco ya no me cobre sobre un monto más alto, sino por un monto menor. El abono al crédito hipotecario son los 100.000. Los intereses gastos aprovecho y los recalculo desde la fecha que ya había pagado al momento del pago. ¿Y cuándo fue que nosotros pagamos? Ahí nos toca calcular nuevamente todos los intereses que habíamos llevado hasta la fecha. La amortización de los pagos. Aquí vamos armando un cuadrito poco a poco. Digamos que evaluación tras evaluación, el cuadro va creciendo para que llevemos en saldo y en tiempo real
lo que efectivamente tiene la compañía por pagar por concepto del préstamo bancario o del crédito hipotecario. Entonces, y sencillamente estamos repasando qué es lo que va llevando acumulado. Aquí, en la primera evaluación fueron con el anticipo, lo que se amortizó del anticipo, lo que el banco, digamos, le está acreditando de préstamo. Aquí también la evaluación número 2, le resta el anticipo, lo que neto de lo solicitado al banco, aquí lo que va acumulado, las comisiones flat que se han pagado, acumulado aquí. En este caso no hay comisión flat en las amortizaciones porque uno está amortizando, no le están dando dinero, está uno pagando. Y los intereses bancarios que se han pagado hasta la fecha en cada una de las evaluaciones. Y la suma de cada uno de ellos, que es lo que llamamos el neto a depositar. Entonces, para calcular los intereses, ¿cómo vamos a hacer? Sobre los 160,000 que yo efectivamente tengo de préstamo que pagar, los días que corresponden del 2 de julio al 9 de julio. ¿A qué tasa? La misma tasa del 24%. Y el monto que debo calcular. Y más nada. Vamos a colocarlo aquí, que vean. El monto de la tasa por tiempo y aquí hay intereses gastos. Vamos a corregirlo porque de una vez voy a hacer un pequeño detalle. Vamos a aprovechar de corregirlo porque no es 2.7 al 9.7. En este caso particular, el abono se hizo del 8, el 10, del 10.7. Entonces, nosotros calculamos la fecha del 2 al 9. Esto ya pues cuestión de tecnicismo, lo podemos manejar del 2 al 9 o del 2 al 10. En lo particular, puedo decir que es mejor del 2 al 10. Entonces no son 7, sino 8 días, sino 9 días. Es una cosa mínima, pero que a los amantes de que les cuadre al céntimo, es mejor que usemos los montos correctos. En cualquiera de los dos casos no hay ningún problema, porque recordemos que a la final las tasas bancarias se manejan por un promedio de 360 días año calendario. Eso es lo que maneja la institución financiera. Año bancario, perdón. Y el año calendario pues, son 365. Y bueno, pues sencillamente como les decía, como estoy haciendo es un abono al préstamo, al crédito hipotecario son 100,000. Los gastos que también estoy pagando, que es lo que ha transcurrido desde el día del último pago a la fecha, son 9 días, perdón, al 10. Entonces registro los intereses y le abono al banco lo que efectivamente salió de efectivo allí. Entonces, eso fue el día 10 y el punto número 18 me dice que se paga evaluación número 2 del contratista y se descontó el impuesto sobre el monto total de la evaluación,
y se paga con cheque del Banco Sofitasa. Indudablemente, pues la empresa recibió durante el mes de julio dinero por dos conceptos. Uno, por el tema de la valuación que el banco le liquida, y la otra por concepto de intereses, del anticipo que recibió de una persona que compró de manera anticipada o le dio dinero de anticipo por un bien. Entonces, eso era lo que llevábamos hasta el punto anterior. Y ahora pues no me queda otra cosa que darle o pagarle al contratista, a la empresa Mora, su evaluación que él me pasó en la número 2. Tenemos que buscar arriba la evaluación número 2, que fue la última que teníamos aquí. Esta fue la segunda evaluación que me pasa el subcontratista. Y nosotros ahora lo que tenemos es que hacerle el pago a ese contratista, a Mora, de la evaluación número 2. Y hacemos aquí el asiento. Evaluaciones por pagar, ponemos los 64.500. Y aplicar ahora todos los conceptos del impuesto retenido, que era el 2% de la evaluación, la cuenta al banco, que es el monto de lo que se le debe pagar y quedamos, disculpen, al día con la evaluación número 2 y de una vez reflejamos el pasivo del impuesto retenido que yo tengo que enterarle al CENIAT por esa evaluación que él me pasó. Ahora bien, me dice ya en el mes de agosto, 1 de agosto, se compraron piezas sanitarias de las 10 viviendas por un monto de bolívares 1.200.000 más el IVA, y se paga el 50% con cheque del Banco de Venezuela y el resto se firma un giro. Entonces, ahí es sencillamente un asiento de compra contra un anticipo que se da con banco y la diferencia con un efecto por pagar. Entonces reflejamos el asiento, reflejamos aquí el inventario, materiales y suministros para reflejar la compra, los 200, el crédito fiscal o el IVA, el cheque del Banco de Venezuela por el 50%, 696.000, y el efecto por pagar por los mismos 696.000. Ahí pues realmente no hay nada del otro mundo que realizar, porque pues bueno, es el 50% en efectivo y 50% a crédito a través de un giro. El 30 de agosto, el contratista sigue fajado, Mora, pasando la tercera evaluación, ya por esta vez el 35% del monto del contrato. Entonces en agosto debemos reflejar la evaluación que vamos a recibir del contratista, que es la evaluación por pagar, por el 35%. Si el contrato es 300.000, el 35% son 105.000 bolívares. Pero recuerden que la evaluación son 105.000, pero la evaluación por pagar tiene otro monto. Que recuerden que la evaluación se le descuentan todas estas partidas que ya hemos venido trabajando. Entonces partimos desde el monte de la evaluación, aquí copiamos evaluación 1, evaluación 2, la evaluación 3.
Ahí ya, en este momento, el contratista ha pasado 30 más 25 más 35. Estamos hablando de un 55, de un 60, de un 90% de avance ha pasado él. Él ya le ha dicho, con esto, le dice, señores Diamante, hemos construido, llevamos construido un 90% de la obra y queremos pues que usted nos cancele ya el nuevo 35 para que quede pendiente solamente el 10. Entonces, aquí para lo del anticipo, que también se le otorgó, las retenciones correspondientes, que es el 10% también, pero sobre mi evaluación, y lo que efectivamente yo tengo que depositarle, o lo que le deposité en cada una de ellas, y es lo que debo yo reflejar. Entonces, al crearla con su contratista, los 105,000, porque realmente eso para mí se va a convertir el monto de la evaluación, que es lo que me pasa Construcciones Mora, el IVA de eso, de los 105,000 son 16,800. El anticipo al subcontratista, tengo que reflejarlo, que son 21,000, que yo también ya voy a irlo rebajando, que ya deja de ser activo para mí, es el 35%. Las retenciones de fiel cumplimiento. Y lo que yo efectivamente de la evaluación voy a pagarle al subcontratista. Ustedes con calma van a ir repasando el ejercicio y van a ver que eso es repetitivo. Es igual cuando hago con 2 evaluaciones, con 3 evaluaciones, con 10 evaluaciones, con 100 evaluaciones. ¿Cuál es la diferencia? Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es el porcentaje del monto de la evaluación y que la sumatoria de todas las evaluaciones no debe pasar del 100%. Mosca con eso allí. ¿Okay? Luego, me dice, en el mes de septiembre, ya terminamos agosto, se pasa la evaluación número 3 al banco por el 50% del monto del préstamo y se liquidó por parte del banco el mismo día, el mismo 1 de septiembre. Aquí también vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Entonces vemos que hemos pasado una evaluación por el 10, una por el 25, una por el 50. Entonces ahí ya vemos que hay 50, 60, 75, 85% del préstamo que yo le pedí al banco, ya estoy pidiendo que me terminen de bajar los recursos para yo poder seguir ejecutando la obra. Vemos, mira, que están la evaluación 1 y la segunda evaluación. Para que vean, de los 400,000, el banco me ha dado 340,000. Matemáticamente sabemos que lo que me queda son solo 60,000. Pero ahora vamos a restarle las amortizaciones del anticipo, lo que ha sido en cada una de las obras. Y como me están liquidando este en el mismo día, restamos y vean que ya falta menos, por así decir, de recibir el dinero, más no de pagarle al banco. Aquí también debe estar ahora mi comisión flat que se han pagado en cada uno de los préstamos. La nueva comisión flat. Aquí la amortización de los 100,000 que se hicieron en el mes de julio cuando se recibió parte del anticipo por la venta de una unidad, de un apartamento, y también pues ya había recibido dinero por parte del banco por la segunda evaluación.
los intereses bancarios a la fecha. Aquí tenemos lo que se ha pagado en la primera evaluación, lo que se pagó al momento de la segunda, lo que se pagó al momento del abono en cuenta, y tenemos que calcular los intereses desde esta fecha, de la fecha de la amortización que se hizo, al momento de esta nueva evaluación y pago por parte del banco. Este es el monto. Nos vamos y buscamos la fórmula, cómo es. Ustedes saben, capital por tasa por tiempo sobre 100, por entre días, 360 días o 36 días, lo vamos a hacer mensual. El saldo eran el monto en bolívares, que había que calcularle el interés, porque del interés que había que calcular son 66.000 por el 24%, por desde los días transcurridos desde el 10 de julio al 31 de agosto. Por eso les decía que lo de los días iba a variar. Si yo allá lo tomaba hasta el 9, aquí lo tomaba a partir del 10. Si allá lo tomé hasta el 10, aquí lo tomo a partir del 11. Mosca con eso, ¿ok? Por eso lo estoy haciendo aquí en vivo para que vean de que hay que estar pendiente con los días del cálculo de interés. Entonces aquí lo que hacemos es corregir y es 51. Si allá le sumamos un día, aquí le restamos un día. Mosca con eso. Eso es importante cuando lo vayan repasando. Y completamos el cuadrito de lo que siempre hemos hecho, el neto a depositar en cada uno de ellos. Esto es la diferencia. Y vamos llevando de una vez también el saldo del préstamo bancario. Y ahí sí empezamos a hacer el asiento. ¿Qué tenemos que hacer? Al banco Seguritasa le entra la platica, las comisiones bancarias que nos cobran por concepto de interés, la comisión flat, en cada uno de ellos, y lo que vamos a abonar al crédito hipotecario, que es la deuda como tal de 200.000, que representa el 50% de los recursos que el banco me va a otorgar. Vean que no me va a entregar los 200 completos, porque siempre por la derecha se está cobrando de manera anticipada unos gastos financieros, unos intereses, una comisión flat que todo préstamo me cobra, y que por lo general siempre es el 3%, con algunas excepciones que pudiera estar en una ley al momento de un crédito que sea especial, un crédito hipotecario, un crédito por algún decreto presidencial que exima a las instituciones financieras de cobrar esa comisión flat. Pero por lo general los bancos, pues obviamente como viven es de prestar dinero, todo lo que son los intereses bancarios por el dinero que prestan y esas comisiones más toda la serie de rubros que nos están cobrando hoy en día, pues de esas son los montos o de las operaciones que vive una entidad bancaria, que bueno, es importante también traerlo a colación porque forma parte de nuestro criterio como profesional, porque no sabemos si nos toca trabajar también en el área bancaria en un momento determinado. Vamos ya con el mes de octubre, el 22 de octubre. Profe, disculpe, antes de empezar Ajá. octubre, ya Zoom me avisó que se va a cerrar la reunión, entonces para ver si cerramos esta hasta aquí y empezar octubre con la nueva, para que no se interrumpa la explicación. Bueno, pues sí, aunque con 8 minutos creo que podemos hacer octubre. A mí me dice que me queda 8, ¿te queda 8? Sí, 8. Bueno, usted dice. Vamos, sí, vamos a darle octubre. El 22 de octubre se pagó la evaluación número 3
de Constructora Diamante y se retuvo el impuesto sobre el monto total de la evaluación y se cancela con cheque del Banco Sofitas. Como digo, ya se paga la evaluación número 3 a Constructora Diamante. Me la había pasado, perdón, en el mes de agosto. Vamos a hacerle el asiento correspondiente.